Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Morales y el de mi compañera Isabela Mayor Usechi. Vamos a hablarle acerca de la crisis del Silicon Valley Bank. Su reseña histórica. El Silicon Valley Bank fue fundado en el 1983 y tiene su sede en California. Está especializada en la finalización de startups y tiene filiales en 16 países de varios continentes, incluidos Reino Unido, Israel, India y China. También tiene un filial en las Islas Caimán, paraíso fiscal. A finales del 2022 contaba con 173 mil millones de dólares que muchos de clientes tenían invertido en esta empresa. 74 mil millones de dólares e inversores y financieras sobre toda deuda pública. En el 2022 era el banco número 19 de Estados Unidos que tenía el mayor depósitos, contaba con 8.563 empleados y registró un número de clientes de 1.500 millones de dólares. El 14 de febrero del 2023, la prestigiosa revista Forbes publicaba la lista de los 50 mejores bancos de Estados Unidos. En el número 20 salía el Silicon Valley Bank, una excelente posición teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay 4.213 bancos. Unas semanas más tarde, el 10 de marzo, el Silicon Valley Bank se ha declarado en bancarrota y el organismo supervisor de los bancos de California ha pasado a administrar el banco y es la segunda mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde el 1970. ¿Qué le sucedió al Silicon Valley Bank? Lo que le ocurrió fue que después de años de abundancia, de liquidez y tipos de interés muy bajos, en el 2022 empezó a subir la inflación. La respuesta de los bancos centrales ha sido subir los tipos de interés y endurecer la política monetaria. Eso ha provocado que los inversores tuvieran menos dinero para sus empresas y por otra parte, al subir los tipos de interés, cayó el valor de la deuda pública, puesto que pagaba unos intereses mucho menores. Esto provocó dos consecuencias en el Silicon Valley Bank. Los clientes empezaron a reducir sus depósitos de 16 mil millones en el 2022 y el valor de las inversiones en deuda pública empezó a generar pérdidas. En el 2023 los intereses han seguido subiendo, los clientes han seguido retirando depósitos y el banco ha tenido que liquidar bonos con fuertes pérdidas en el de 1.800 millones de dólares. Al informar de las pérdidas, muchos clientes se han asustado y han aumentado las retiradas de depósitos. El banco ha intentado hacer una inflación de capital de 2.250 millones de dólares, pero los mercados le han dado la espalda. El 9 de marzo, las acciones del banco perdían un 60% y el 10 de marzo otro 60% adicional. Inmediatamente, las autoridades bancarias intervinieron en el banco. El mismo día, las acciones de los bancos en todo el mundo caían con un promedio del 10%. Y el 13 de marzo, el banco también se ha declarado en quiebra completamente. ¿Qué puede ocurrir ahora? Si estuviéramos en el año 1929, al caer un banco y no haber garantía de depósitos, inmediatamente habría un contagio que provocaría la quiebra de la mayoría de bancos y todos los depositantes perderían sus depósitos y empezaríamos una crisis devastadora. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabela Mayor, soy de la Facultad de Negocios Internacionales del octavo semestre. En este momento le voy a hablar sobre el colapso del Silicon Valley. ¿Por qué colapsó? El colapso de Silicon Valley se produjo repentinamente tras 48 horas frenéticas en las que los clientes retiraron sus depósitos del banco en una clase estampida bancaria. Pero la raíz de su desaparición se remonta a varios años atrás. Como muchos otros bancos, Silicon Valley invirtió miles de millones en bonos de tesoro de Estados Unidos durante la época de las tasas de intereses cercanas al cero, lo que
Parecía una apuesta segura se vino abajo repentinamente cuando la Reserva Federal subió las tasas de intereses agresivamente para controlar la inflación. Cuando las tasas de intereses suben, los precios de los bonos caen, por lo que el aumento erosionó el valor de la cartera de bonos del Silicon Valley. La cartera arrojaba una rentabilidad media del 1,79%, muy por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años, en torno al 3,9% según Reuters. Al mismo tiempo, la subida de las tasas de la Reserva Federal elevó los costos de los préstamos, lo que obligó a las empresas tecnológicas a destinar más efectivo al pago de la deuda. Al mismo tiempo, tenían dificultades para conseguir nuevos fondos de capital de riesgo. Las tres diferencias entre el colapso de esta entidad financiera y la crisis bancaria del 2008. La primera, la primera, Silicon Valley no es un banco típico. Silicon Valley era un banco especializado en el sector tecnológico cuyos depósitos provenían mayoritariamente de empresas emergentes conocidas como startups. El sector tecnológico está pasando por un mal momento en las inversiones de riesgo que suelen financiar en esta firma. No están interesados en subirse a la montaña rusa cuando hay tanta incertidumbre en la economía global. Incertidumbre derivada de una serie de eventos como la pandemia, la guerra en Ucrania y la más rápida subida del costo del crédito desde la década de los 80. El escenario económico actual es, por decirlo de alguna manera, inusual. Según la firma de los análisis Oxford Economics, Silicon Valley estaba excepcionalmente mal preparado para sobrevivir a los agresivos aumentos de la tasa de la Reserva Federal. Si al resto de los bancos les ha beneficiado en algún momento en las tasas de interés, el Silicon Valley le perjudicó por estar focalizado en el sector tecnológico. Tras tomar decisiones de inversión equivocada que le significaron pérdidas, el banco no resistió las consecuencias del aumento en el costo de los préstamos y se quedó sin el fondo suficiente para sus operaciones, lo que se conoce como falta de liquidez. La segunda diferencia es, hasta ahora no hay síntomas de contagio al resto del sector bancario. En el 2008, cuando cayó el banco Lehman Brothers durante el colapso de las hipotecas basura, todo el sistema financiero internacional se vio afectado. Hasta ahora, pese el nerviosismo que afecta al mercado de valores tras el colapso del Silicon Valley, la situación no ha escalado hacia un contagio generalizado ni en Estados Unidos ni en otros países. La respuesta de las autoridades estadounidenses puso en el debate uno más la idea del rescate, y esa sola palabra encendió las alarmas. Muchos pensaron que si hay un rescate es porque puede venir un colapso mayor como ocurrió en el 2008. Pero esta vez el rescate fue distinto. Fue un rescate de los fondos de los depositantes, dejando fuera a los accionistas e inversores de capital de riesgo afectados. De todos modos, a diferencia del 2008, no solo las personas comunes y corrientes las afectadas por la caída del Silicon Valley, ni sus casas las que corren peligro. En la gran recesión, millones de estadounidenses repartieron sus empleos y hogares. Hoy, si bien la industria bancaria enfrenta desafíos, los analistas del sector dicen que no parecen haber un riesgo de contagio generalizado. La tercera diferencia y última es, hay regulaciones bancarias más estrictas que en el 2008. La ley estableció requisitos mínimos de capital para los bancos, una especie de colchón de fondos para reaccionar cuando hay problemas. Pero en el 2018, durante el gobierno de Donald Trump,
La ley fue modificada y actualmente solo se aplicó a los bancos que tenían activos de más de 250 millones de dólares y no a los más pequeños. Eso explica por qué el Silicon Valley no estaba sometido a las mismas reglas que los bancos más grandes. De hecho, el exdirector ejecutivo del Silicon Valley fue un defensor de elevar el umbral a los bancos de mayor tamaño. Pese al cambio en la ley, al menos los bancos de mayor tamaño siguen sujetos a las condiciones establecidas a través de la crisis del 2008. Los clientes del Silicon Valley hicieron largas filas para sacar sus depósitos y sus precisamente esas entidades bancarias las que presentan un mayor riesgo a la estabilidad financiera. Para evitar nuevas sorpresas, los reguladores de Estados Unidos han creado un nuevo programa de préstamos para que los bancos en probable puedan usar algunos de sus activos financieros como medio para obtener un préstamo de la Reserva Federal. Este programa actúa esencialmente como un respaldo para garantizar que los bancos puedan satisfacer las necesidades de sus depositantes. Esto fue lo que hicimos en nuestra compañera Luisa y yo. Espero que los haya entendido. Eh, Muchas gracias y feliz día. Profe, y perdón por el ruido que se escucha a fondo, porque es que están construyendo una casa al lado y están haciendo mucho ruido, entonces por eso se escucha tanta bulla. Muchas gracias, profe.